Hola amigos y bienvenidos a este episodio acerca de Plutón en Escorpio y la generación nacida con ese Plutón en Escorpio natal. Plutón estuvo en Escorpio más o menos de 1984, de fines de 1983 hasta creo que enero de 1995, si mal no recuerdo. Y fue una generación corta, ¿no? Porque Plutón no tiene una órbita, digamos, regular, entonces pasa mucho más tiempo en algunos signos, mucho tiempo en algunos signos y mucho menos tiempo en otros, ¿no? La astróloga Erin Sullivan dice que dice es una suerte que Escorpio pase nada más, perdón, que el paso de Plutón por Escorpio dure nada más que 12 años porque no podríamos soportarlo mucho más, es decir, es una energía muy poderosa, ¿no? Plutón, ya Plutón es bien, tiene esa energía oscura y obviamente al transitar por Escorpio mucho más, ¿no? Así que bueno, antes que nada quiero hacer una aclaración porque esto me han puesto algunas cosas en los comentarios de los videos, por lo menos en los episodios que son videos. Saben que ahora tengo un podcast en Spotify, así que pueden escucharlo también en audio desde Spotify. Me han preguntado, porque claro, por supuesto hay casos de personas, yo hablé de la generación de Plutón en Cáncer, Plutón en Leo, Plutón en Virgo, ¿no? Y, y claro, me han dicho que hay personas que tienen, por ejemplo, Plutón en Leo que no tienen las características de ese Plutón en Leo. Así que no son personas festivas que se dejaban el pelo largo, que se rebelaban contra sus padres. Por supuesto, porque la importancia de Plutón, de lo que estamos hablando, es generacional, ¿no? Esto no significa que cada individuo que tenga Plutón en Leo se va a comportar así, ¿no? No es decir, para ver a los individuos hay que ver toda la carta natal y hay que ver todo un conjunto de cosas. Entonces es obvio que ciertos individuos van a tender a ser influenciados más por el signo de Plutón y otros mucho menos, ¿no? Pero sí podemos decir que hay una cuestión generacional donde ahí sí se nota cuando miramos lo colectivo, ¿no? Eh, Así que bueno, volvamos al Plutón en Escorpio. ¿Qué significa Plutón en Escorpio? Bueno, antes que nada, cuando se habla de Plutón en Escorpio, la palabra clave es SIDA, ¿no? Cuando digo SIDA me refiero al HIV-SIDA, ¿no? Porque fue en estos años donde, digamos, se desarrolla o tiene lugar la epidemia de SIDA, ¿no? Del que ocupó los años 80, la primera mitad de los años 90. Sigue existiendo el SIDA, por supuesto, pero ya está bastante más controlado. Hay medicamentos, ¿no? Los retrovirus, los retro no sé qué. Y bueno, en un momento la gente se enfermaba de SIDA y se morían y no había ningún tratamiento por ofrecerles, ¿no? Así que lo primero que hay que saber es que generalmente todo el mundo aprende acerca de Plutón en Escorpio es que tuvo que ver o coincidió con la época del SIDA más feroz, ¿no? Pero bueno, para entender Plutón en Escorpio tenemos que entender qué significa Escorpio y cuál es el rol de Escorpio, ¿no? Y Escorpio, bueno, tiene varios significados. Uno de los significados más obvios tiene que ver con la muerte, ¿no? Es decir, siempre se dice Escorpio es el signo de la muerte. Ahora, no es exactamente la muerte física, ¿no? Desde el punto de vista que decimos, si tomamos el viaje del alma, el alma se encarna en Aries, después pasa por todos los signos va aprendiendo lecciones. Bueno, si el alma se muere en Escorpio, es decir, ¿por qué hay 4 signos más? ¿Por qué? ¿Para qué está Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis si el alma ya se murió y se fue en Escorpio, ¿no? Eh, entonces, algunos astrólogos, sobre todo los astrólogos modernos, los astrólogos como de la generación de Liz Green, de fines de los 90, o de los años 90, planteaban que la muerte de alguna manera tenía más que ver con Piscis, con Neptuno, ¿no? Con volver un poco al hogar. Es decir, de alguna manera si pensamos que somos espíritu, no venimos a encarnar esta tierra, a aprender lecciones, bueno, damos toda la vuelta al zodíaco y en Piscis, que es el último signo, de alguna manera ese es el momento en que retornamos al hogar. Ahora, entonces, ¿qué tiene que ver Escorpio? ¿Qué significa Escorpio? Bueno, Escorpio tiene algo que ver con la muerte, pero tiene que ver, bueno, por ejemplo, tiene que ver con toda la estética de los cementerios, con todo ese tipo de cosas, sí, ¿no?
Pero tiene que ver con el momento, porque Escorpio es el momento en que nos encontramos, por un lado, en el que nos encontramos con las cosas reprimidas, es decir, el momento que surge la basura abajo de la alfombra y nos tenemos que ocupar de todo aquello que ha estado reprimido, ¿no? Y por otro lado, Escorpio nos marca el momento en el cual tenemos que dejar ir aquello que no nos sirve, ¿no? Es decir, esa es un poco la muerte de Escorpio, son muertes más parciales, ¿no? Son muertes psicológicas, ¿no? Y este tipo de muertes simbólicas ocurren todo el tiempo, ¿no? Es decir, el bebé no puede seguir siendo bebé. Si se quiere convertir en un niño, tiene que dejar de ser bebé, digamos, morir como bebé para convertirse en un niño, ¿no? De cualquiera que esté con un niño de 5 años, de 5 o 6 años, sabe que se ofende muchísimo un chico si le dicen que es un bebé. Dice, yo soy un nene grande, ¿no? Yo ya sé ir al baño. Para que el niño, para que pueda nacer el adolescente, tiene que morir el niño. Para que pueda nacer el primer adulto, tiene que morir el adolescente. Para que pueda nacer el adulto, digamos, un poco más maduro y más responsable del que ya pasó al retorno de Saturno, tiene que morir el primer adulto joven, ¿no? Y bueno, y todo así, ¿no? Es decir, las etapas de la vida siempre requieren una muerte, ¿no? Y recordemos que Escorpio tiene que ver con este proceso que es análogo un poco al proceso de Plutón, que es el opuesto a Tauro, ¿no? Es decir, Tauro es el signo de alguna manera que hace que la energía se transforme en materia. Mientras que Escorpio, que es el signo opuesto, es el signo que recoge, toma la materia, la destruye, o lo material lo destruye y lo convierte en energía, ¿no? Lo cual explica en parte la intensidad de las personas que tienen mucho Escorpio y de Escorpio en sí, ¿no? Escorpio siempre necesita que cada interacción libere energía, ¿no? Es decir, no, por eso Escorpio se lleva tan mal con Géminis, por ejemplo, porque Géminis hace todo a la ligera y todo, toca la superficie de las cosas, la noticia así de todos los días, porque es como el informador. Entonces no le importa llegar abajo de todo, sino que es el que informa un poco la apariencia de las cosas y se queda en la apariencia, ¿no? Y no sé si vieron parejas de Escorpio Géminis, siempre se llevan muy mal, ¿no? O gente con Venus en Escorpio y Venus en Géminis, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas siempre hay un tira y afloje, porque Escorpio no puede soportar la superficialidad, si se quiere, de Géminis. Analicemos un poco lo que decía con respecto de la cuestión de la epidemia del SIDA, del HIV, ¿no? Que se da sincrónicamente con Escorpio, ¿no? Con la entrada, perdón, de Plutón en Escorpio. No, se da un poquito antes, en realidad los primeros casos de SIDA comienzan, creo, hacia 1981, es decir, pero bueno, sabemos que de alguna manera Plutón, cuando está muy al final de un signo, en este caso estaba al final del signo de Plutón en Libra, del signo de Libra, ya se puede decir los rayos están alcanzando a Escorpio, al signo siguiente, y como que se empiezan a manifestar algunos cuestiones que después van a explotar cuando Plutón cambie de signo, ¿no? Como que van tirando, digamos, como que empiezan a actuar, ¿viste? Pequeñas situaciones, ¿no? Y hay una cuestión muy interesante, que es que en la astrología moderna, Escorpio, la casa 8, tiene que ver con el sexo, ¿no? Y es un poco el signo y la casa del sexo. Yo dije en los videos acerca de las casas que todo lo que los antiguos le asignaban el sexo a la casa 5, que para los modernos tiene que ver con Leo. Lo cual tiene sentido porque es la casa del romance y de los hijos. Es decir, como si uno tiene romance, tiene hijos, en algún momento tuvo que haber tenido sexo, ¿no? Pero bueno, Escorpio también tiene que ver con el sexo, desde otra manera mucho más dura y mucho más instintiva. Dura me refiero más profunda y más instintiva, ¿no? Y justamente la clave de que cuando Plutón entró en Escorpio surgió la epidemia de SIDA, que se transmitía sexualmente, creo que es una de las confirmaciones de que Escorpio tiene mucho que ver con el sexo, ¿no? Digo esto porque estoy hablando digamos, uno a veces lee, yo leo muchos libros de astrología y hay diferentes posiciones con respecto de esto, ¿no? Los modernos opinan una cosa, los que vuelven a la astrología tradicional opinan otra cosa. Pero bueno, el hecho de que haya aparecido el SIDA no es casualidad, ¿no? Tenemos que comprender que Escorpio es otro signo donde se dio primero el tránsito de Neptuno, después se dio el tránsito de Urano y después se dio el tránsito de Plutón. Neptuno estuvo en Escorpio en la época de Plutón en Virgo, de 1956 a 1970. Neptuno está 14 años en cada signo.
Después Urano estuvo 7 años, dijimos de 1968 a 1975 en Escorpio, y esa fue, bueno, y finalmente Plutón entró en 1984. En los años de Neptuno en Escorpio, en esos 14 años, fueron años muy escorpianos, ¿no? Por más que Plutón estaba en Virgo. Fue el año, siempre digo, del sexo, drogas y rock and roll, donde surge la minifalda, donde, no es decir, la minifalda es prácticamente las mujeres tenían casi los genitales al aire, podemos decir así, ¿no? Y eso es algo que durante 2000 años las mujeres no habían estado tan desnudas en público, ¿sí? Siempre hubo mucha represión sexual en Occidente, ¿no? Y es la época en la cual surge bueno, obviamente con Plutón en Virgo, la píldora anticonceptiva. Entonces de repente ya existían, como dije yo, las vacunas y no las vacunas, las inyecciones para sacarse la sífilis y ese tipo de enfermedades venéreas. Entonces se dio el caso de que cualquiera, por primera vez en la historia, cualquiera se podía acostar con cualquiera sin tener miedo de generar un hijo, de generar un embarazo, y sin tener miedo de agarrar una enfermedad sexual grave, ¿no? Entonces, bueno, toda esa generación que le tocó a la generación más de Plutón en Leo hizo la revolución sexual, y digamos, las costumbres sexuales se exacerbaron, y empezó a ser normal de que cualquiera se acostara con cualquiera. Después eso de 1968 a 1975 eso se exacerba mucho más, porque Urano sabemos que es el planeta de las revoluciones y lo anticonvencional, y ahí tenemos toda esa etapa que yo hablé en el video pasado acerca de Plutón en Libra, donde se da la cultura de la música disco, todo el auge de la pornografía, la idea de los matrimonios abiertos, los swingers, ¿no? Bueno, toda esa etapa donde la gente tenía sexo sin sentido y digamos, tomando cocaína, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. Cuando Plutón llega a Escorpio, justamente en los fines de 1983, empieza la epidemia de SIDA, y es como si la vida nos estuviera diciendo, bueno, ya está, muchachos, tuvieron de orgías en orgía, y bueno, esa no es manera de vivir, ¿no? Es decir, el sexo tiene digamos, hay que tratarlo en algún punto como algo sagrado y algo precioso. No se puede hacer un culto a la promiscuidad permanente, ¿no? Es decir, por supuesto era necesario que la humanidad pasó por muchas etapas de mucha represión sexual, y eso trajo terribles consecuencias. Piensen en los que leyeron a Freud, ¿no? Es decir, que hablaba de estas mujeres histéricas que eran internadas porque tenían, digamos, toda la sexualidad reprimida y todos los instintos reprimidos, ¿no? Y bueno, le hizo bien a la humanidad, digamos, darse unos cuantos revolcones durante unos años, pero bueno, es como que aparece la epidemia de SIDA y dice, bueno, basta, no se puede seguir así, ¿no? Además hay algo muy profundo, porque Escorpio tiene que ver con la muerte, pero también tiene que ver con la transformación y de alguna manera resurrección, ¿no? Es decir, Plutón tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, si pensamos, el sexo tiene que ver con es aquello que da la vida, ¿no? Es decir, para que nazca una vida tiene que haber sexo antes, ¿no? Y la epidemia de SIDA, ¿no? Que se contagia sexualmente, de alguna manera lo que trae es la idea de aquello que da vida también es lo que mata, ¿no? Y esa es una idea muy profunda. Y es una idea que va mucho con Plutón y con Escorpio, ¿no? Es decir, la idea de que la vida y la muerte están entrelazadas, ¿no? Yo ya mencioné esto en otros videos, pero lo voy a volver a mencionar, o en otros episodios para los que escuchen en audio. El estudioso de los mitos Joseph Campbell, él decía que cuando veía los pósters de la película de Hollywood, veía los dos impulsos más básicos del ser humano, que eran la vida y la muerte. Él decía, yo veo un hombre de traje que tiene un arma en una mano y una chica linda en la otra mano, y el arma significa la muerte, es el instinto de muerte, y la chica linda significa el sexo, que es el instinto de vida, ¿no? Es decir, la pulsión de vida, ¿no? Entonces la vieja fórmula de Hollywood de que para que una película sea comercial tiene que tener sexo y violencia, nos habla de esas dos pulsiones básicas, eros y thanatos, ¿no? El impulso por el sexo y para crear vida, y el impulso por matar y por ir a la muerte, ¿no? Y Escorpio y Plutón tiene que ver con esto, y es como si el paso por Plutón Escorpio nos recordara esto, como diciendo, la vida y la muerte están ligadas intrínsecamente, ¿no?
Quiero recordarles también lo que decían los antiguos griegos y romanos con respecto de sus dioses, ¿no? Ustedes saben que Zeus, el rey de los dioses, por decirlo así, tenía dos hermanos que eran Poseidón y Hades, ¿no? Es decir, para los romanos eran Júpiter, Neptuno y Plutón, justamente. Ellos tres eran hermanos, ¿no? Y sin embargo, los griegos hacían templos para Zeus y templos o altares para Poseidón, ¿no? Que eh, los adoraban en ciertos lugares, ¿no? Pero no había altares para Hades, ¿no? Es decir, Hades nunca tuvo un culto, un altar o un templo ni nada por el estilo. Y esto era no porque a los griegos no les importara Hades o tuvieran algo contra Hades por ser... Hades obviamente era el dios del submundo, era el dios del mundo de los muertos, ¿no? Eh, Esto no era porque los griegos descuidaran el culto a Hades, sino que simplemente ellos decían cada ser vivo es un altar a Hades, porque cada cosa que está viva, cada criatura que está viva va a morir. Y al morir esa va a ser su ofrenda a Hades y va a ir al mundo de los muertos, ¿no? Entonces no hace falta tener templos porque cada uno de nosotros es un templo, ¿no? Cada uno de nosotros por estar vivos en el mundo material vamos a morir, ¿no? Y esta es una de las verdades de Plutón en Escorpio, es como si nos dijera, bueno, recuerden esta verdad, recuerden la idea de que van a morir ¿no? y de que procrear vida tiene que ver también con morir, ¿no? Pero Escorpio no solo tiene que ver con nacer, morir y el sexo, ¿no? En parte, como decía, tiene que ver con el momento en el cual se termina algo, el momento de una gran transformación, ¿no? Entonces, cuando Plutón entra en Escorpio, cuando cualquier planeta grande entra en Escorpio, pero Plutón sobre todo, es decir, se extiende una especie de ola que tiene que da la idea de que uno empieza a sentir, la gente empezó a sentir colectivamente que ya había un montón de etapas que se habían quedado atrás, ¿no? Que había llegado el momento de cortar con todo ¿no? Y que aquello que se tiene que acabar llegó el momento de acabarse. Recordemos que Escorpio, es decir, el mes donde está en Escorpio, es decir, noviembre, ¿no? Fines de octubre y noviembre, en el hemisferio norte es el momento en el cual se secan todas las plantas, ¿no? Donde llega donde las plantas, donde se caen todas las hojas y las plantas quedan desnudas y las plantas que no son perennes, las que no duran todo el año, se mueren, ¿no? O por lo menos se quedan los árboles pelados, ¿no? Entonces da esa idea que decir, bueno, todo aquello que se tiene que morir al llegar la estación de Escorpio se tiene que morir, ¿no? Entonces da toda esta idea de que llegó el momento, ¿no? de cortar con un montón de cosas que ya no vamos a ver más, ¿no? Y fíjense que esto da, digamos, claves para entender las cosas políticas que pasaron en ese momento, ¿no? Recuerden que la Argentina recupera la democracia, porque voy a dar ejemplos de Argentina, ¿no? La Argentina recupera la democracia en diciembre de 1983 con Plutón en un grado de Escorpio, una cosa así. Pero cada vez que se recuperaba la democracia, digamos, siempre había venido después un golpe militar, desde 1930 estábamos así, ¿no? Entonces estaba la idea de decir, esta vez no tenemos que dejar que haya un golpe militar, ¿no? Y Plutón en Escorpio dio mucha poder a ¿no? A esa idea de decir, bueno, no, ahora estamos en un tiempo diferente, no se puede volver atrás, ¿no? Está bien, Plutón había pasado por el ascendente argentino, ¿no? Entonces cuando Plutón pasa por el ascendente de una carta siempre trae un renacimiento, ¿no? Una muerte y un renacimiento. Y hubo, digamos, los militares intentaron alzarse contra el gobierno de Alfonsín, tuvieron unos alzamientos cara pintadas y ese tipo de cosas, pero no pudieron llegar a nada porque ya había llegado el momento donde no se podía volver atrás. Plutón estaba en Escorpio, ¿no? Y lo mismo ocurre unos años después, cuando Menem anuncia todas las reformas del Estado. Había un clima muy así, como diciendo, bueno, ya está, tenemos que cambiar todo. Por ejemplo, por supuesto que Plutón estaba entrando a la casa 2 argentina, ¿no? Que tiene que ver con, obviamente, Plutón en la casa 2 con reformas en todo lo que es el sistema financiero, la economía, ¿no? Pero con Plutón en Escorpio daba toda esa cuestión de decir, bueno, ya no podemos seguir manteniendo las ideas de antes ni los sistemas de antes, ¿no?
Recuerdo en Menem diciendo, criticando a aquellos que se habían quedado en el 45, ¿no? Que eran los peronistas del viejo Perón, que era estatista, y Menem diciendo, no podemos seguir viviendo así, tenemos que cambiar todo. Y bueno, ese clima ayudó mucho el Plutón en Escorpio, que era una cosa que no estaba en el radar de todo, pero había un clima, cuando Plutón entra en Escorpio, entra un clima de que, bueno, ya no se puede volver atrás, hubo una muerte, hay un cambio, y tenemos que arreglarnos con lo que hay, ¿no? Es decir, a partir de ahora tenemos que enterrar lo viejo y hacer el duelo y seguir, ¿no? Bueno, ¿qué pasó en la cultura popular con Plutón en Escorpio? Recordemos que en los años de Plutón en Libra yo decía que teníamos la música disco, mucho glamour, las mujeres muy maquilladas, toda la cuestión de el glam rock, de los hombres maquillados, las mujeres, es decir, después vino esa onda New Romantic en Inglaterra, donde había mucha ambigüedad sexual y todo el mundo estaba también como todos super producidos y queriendo ser bonitos, ¿no? Bueno, paulatinamente, a medida que Plutón va adentrándose en Escorpio, empieza a surgir una ola, lo que se llamó la cultura gótica, la cultura dark, se llamaba acá, ¿no? Con The Cure a la cabeza, que era... empieza a surgir, bueno, los que están viendo la versión en video en YouTube están viendo que yo puse unas 3 chicas y un chico que son de esta tribu gótica, que están, digamos, con los pelos muy negros y maquillados de negro y vestidos de negro con cruces, ¿no? Y de repente surge todo un movimiento juvenil que estaba como deprimido, oscuro, ¿no? Que se reunían en los cementerios, digamos, bien Escorpio, ¿no? Que sentían como que la vida digamos, no tenía sentido, que la muerte era deseable, ¿no? De repente leían los poemas de Edgar Allan Poe y todo ese tipo de cosas, ¿no? Surgen otras bandas, yo dije The Cure, estaba Bauhaus también, The Church, había un montón de bandas. Y inmediatamente después de eso, esto dura, digamos, a la segunda mitad de los años 80, y cuando comienzan los años 90 llega, bueno, lo que se llamó en su momento el grunge, ¿no? Que después se llamó más el movimiento del rock alternativo, ¿no? Y el movimiento del rock alternativo era el de la generación X, que era esa generación de Nirvana, Foo Fighters, Smashing Pumpkins, ¿no? Que también hacían una música muy deprimente, tocaban, digamos, canciones acerca de que la vida no tenía sentido, de que estaba todo mal, ¿no? Y yo recuerdo en un momento, por ejemplo, los rockeros glamorosos más de los 80, de principios de los 80, protestando contra esa onda, diciendo, pero son unos idiotas, son estrellas de rock, y las estrellas de rock tienen que hacer cosas divertidas y caer en excesos y tomar drogas y acostarse con sus fanáticas, y ustedes lo único que hacen es estar deprimidos, se están perdiendo de vivir en una cosa, es decir, tienen la mejor profesión del mundo y la están desperdiciando por estar deprimidos, ¿no? Pero bueno, la energía de Scorpio, de Plutón Escorpio, es esa, ¿no? Pensemos en, yo decía, el rock alternativo, Nirvana, todo eso. Obviamente, aquellos que fueron los que protagonizaron esa generación también fueron la generación de Plutón en Virgo, que tenía ciertas características, entre ellas esta idea de que es importante la honestidad, y que es importante, por eso también todos se vestían en jeans y zapatillas, no era superproducido. Piensen que en los años de Plutón en Escorpio, fíjense cómo es la cosa, piensen en una banda icónica de los años 70, la banda Kiss. Kiss, obviamente, cantaban con una superproducción de disfraces, todos pintados, todos maquillados, todos enmascarados, ¿no? Y cuando llega Plutón en Escorpio, de repente es como que toda esa superproducción libriana y venusina que ya empieza a estar mal vista, ¿no? Entonces ellos dicen, no, nos vamos a sacar. Entonces ahí se sacaron un poco, tuvieron toda una etapa, justamente hasta mediados de los 90, mientras duró Plutón en Escorpio, donde tocaban, digamos, a cara descubierta, sin ninguna producción, canciones, bueno, dejaron de lado todo lo que tenía que ver con esos personajes que se habían creado, y recién lo retoman a final de los 90, y se vuelven cuando Plutón entra en Sagitario, ahí se vuelven
a maquillar y a poner las máscaras y las botas de plataforma y todas esas cosas. Pero esto tiene mucho que ver justamente con la idea de que toda la cuestión libriana que venía de Plutón en Libra, de la superproducción, de estar producido, que todo tiene que ser bonito, todo tiene que ser de Venus, se acaba y de repente todo empieza a ser escorpiano, plutoniano. Es en este momento en el cual surgen también las primeras películas de Tim Burton, de Joven Manos de Tijera, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y se crea un poco toda esta cuestión que tiene que ver de vuelta con la depresión, con la muerte, con tratar todos estos temas oscuros, ¿no? Por supuesto, yo estoy diciendo esto y, a ver, estuve estos días mirando videos de los años 80 y ese no era el clima de todos los años 80 o principios de los años 90, había también un clima festivo. Recordemos que Júpiter y Saturno habían tenido su conjunción en el signo Libra, entonces todavía seguía habiendo en algunos puntos una energía muy libriana, una energía de, digamos, el momento donde yo hablaba de Nirvana y esa generación un poco deprimida, ¿no? Recuerden, los que ven Los Simpsons, recuerden que hay un episodio que Homero se une a un festival que es Uvapalooza en Los Simpsons, que es el festival Lollapalooza, ¿no? Que comenzó como un festival de rock alternativo para todas estas bandas. Y están tocando Smashing Pumpkins en el episodio y todos los jóvenes están bailando deprimidos y Bart le dice a Lisa, deprimir a un adolescente es fácil, no sé, es más fácil que hacer un huevo, no sé qué. Pero justamente porque esa generación que le tocó vivir Plutón en Escorpio estaba como... Escorpio da como esa cosa de la depresión, de que ya nada, estoy haciendo el duelo, nada tiene sentido, ¿no? Las cosas no están bien, hay una energía oscura, ¿no? Todo esto tiene que ver mucho con el aura de Plutón en Escorpio, ¿no? La muerte nos está esperando, es decir, tomar conciencia de Escorpio, no sé si es la muerte, pero sí es tomar conciencia de que la muerte siempre está a un paso, ¿no? Que eso es lo que decía, lo que le enseña don Juan a Carlos Castaneda, le dice, tenés que vivir cada acción con conciencia de lo que estás haciendo, porque no sos inmortal, la muerte está siempre a un paso tuyo y con que estire el dedo te va a alcanzar, entonces tenés que saber que cada acto tuyo puede ser el último acto en la Tierra, ¿no? Entonces, bueno, esta generación de Plutón Escorpio comprende esto y muchos de sus miembros digamos, se deprimen acorde, ¿no? a la información que les llega. Para esta época estaba muy fuerte lo que era la música electrónica, pero piensen que surge la música electrónica siempre había sido música muy alegre para bailar, ¿no? Y en este momento surgen como bandas que tenían más que ver con una cosa depresiva, se crea una especie de dark electrónico, ¿no? Entre ellas una de las bandas más fuertes es Depeche Mode, ¿no? Recuerden que Depeche Mode hablaba de todos temas pesados, ¿no? Que tenían que ver bueno, Martin Gore era una persona muy torturada, el compositor, ¿no? Que hablaba de cosas sadomasoquistas también y toda una energía muy oscura y muy sexual, ¿no? Que iba perfecto con este Plutón en Escorpio. Así que bueno, ¿cómo son esto fue un poco lo que pasó durante los años de Plutón en Escorpio, ¿no? ¿Cómo son aquellos que nacieron con Plutón en Escorpio? Bueno, son una generación intensa, son una generación oscura, y yo creo que son una generación que siente que se tiene que ocupar de decidir qué es lo que va a quedar. Como yo decía, Escorpio corresponde con el otoño y en ese momento se decide qué plantas siguen y qué plantas mueren ahí, ¿no? Es decir, las plantas que tienen un ciclo de un año mueren en la estación de Escorpio. Es como que ellos sienten que su rol tiene que ver con esta cultura de la cancelación, ¿no? Para mí eso tiene muchísimo que ver con Escorpio, ¿no? Y con la generación de Plutón en Escorpio, porque son... porque Escorpio saca toda la basura que está debajo de la alfombra, ¿no? Y conoce el lado oscuro, ¿no? Es decir, Escorpio llega hasta el fondo y analiza todo, es como un buen terapeuta, ¿no? Que llega, digamos, no hay secretos para Escorpio, es como que se empieza a desenterrar todos los secretos, ¿no? Entonces Escorpio, de repente hay una película que es una película clásica y viene Escorpio y dice, ¿saben qué? Esta película es racista. Y sí, hay muchas películas clásicas que son muy buenas películas, pero también son racistas. O tienen un velo de racismo, o algunos comentarios de racismo, o comentarios, digamos, denigrantes a las mujeres, ¿no?
Entonces Escorpio señala las cosas digamos, todo el lado oscuro Escorpio lo señala, ¿no? Es decir, si hay algo que hay que saber de Escorpio, es que Escorpio en cualquier situación tiende a pensar siempre lo peor. Yo voy a contar una anécdota de mi vida. Mis padres son los dos de Escorpio, tienen los dos soles en Escorpio, mi mamá y mi papá. En un momento que yo tenía 15, 16 años, yo era un chico, cuando era chico hacía deporte, jugaba al tenis, jugaba al rugby. Era una persona re sana. Y en un momento no sé qué pasó, me picó un bicho o algo por el estilo y se me hizo una cascarita y se me salió un poco de sangre. Entonces como tenía como un puntito con sangre, tomé un pedacito de algodón, le puse alcohol, me pasé alcohol para desinfectar el coso con sangre y lo tiré al tacho de basura. Y a las 2 horas vinieron, cuando llegó mi papá de trabajar a la noche, me vinieron a ver a mi cuarto y me empezaron a hacer preguntas de qué estaba haciendo, qué hacía con mis amigos, y yo no sabía de qué pasaba. Y habían visto el algodoncito con un puntito de sangre y habían llegado a la conclusión de que yo me estaba inyectando droga intravenosa. Es decir, esa era la conclusión. Eso es lo que piensa Escorpio cuando ve un... Yo le digo, ¿ustedes están locos? Yo le mostré lo que tenía, me rasqué una cascarita y me puse un poco de alcohol para que no se me infectara o para que lo había hecho por vanidad para no tener otra cascarita después, ¿no? Es decir, ni siquiera porque me importaba la salud. Para no ir al colegio ¿no? con el brazo hinchado. Pero mis padres ya digamos, siempre pensaron lo peor de todo, y no solo mis padres en general, todos los escorpianos cuando ven algo siempre piensan lo peor. Yo siempre digo, imagínense que hay el patio de una escuela y hay un ancianito que está mirando a los chicos jugar, ¿no? Entonces pasan los 11 signos y los 11 signos dicen, ay, qué lindo, el abuelito está mirando cómo juegan los chicos, qué divino, ¿no? Y pasa Escorpio dice, ese viejo es un pedófilo, es decir, está teniendo tiene una atracción sexual con los chicos, por eso lo está mirando, ¿no? Ahora, ¿por qué Escorpio dice eso? Porque Escorpio conoce el lado oscuro y sabe que eso es verdad, que hay gente que es así, ¿no? Y que se disfraza de gente adorable y no es adorable, y son gente más monstruosa, ¿no? Pero por supuesto, en esa mirada de Escorpio también después terminan cayendo todos los que son viejos adorables, inocentes, que simplemente están mirando a los chicos, ¿no? Pues Escorpio siempre busca la peor de las interpretaciones para todo, ¿no? Pero bueno, es el rol que le toca a Escorpio, y la generación de Plutón Escorpio hace eso, ¿no? Mira una película y de los años 50 dice, esta película es racista, esta película es sexista, esta película es y políticamente incorrecta. Y bueno, está bien, son la generación de Plutón Escorpio, son los que tienen que de alguna manera ordenar ese tipo de cosas. Es decir, alguien se tiene que fijar esas cosas. Digamos, Plutón en Cáncer está demasiado interesado en defender a la patria, al nacionalismo y a la familia. Plutón en Leo está demasiado ocupado bailando, drogándose y protestando contra sus padres. Plutón en Virgo está con la computadora y está leyendo los libros de autoayuda. Plutón en Libra está preocupado con respecto de si va a tener el gran amor o no va a tener el gran amor. Bueno, le toca a Plutón en Escorpio, ¿no? Decidir qué es lo que queda y qué es lo que hay que cancelar y qué es lo que tiene que ser destruido, ¿no? Obviamente estamos hablando de una generación de gente que es muy intensa, digamos, que no se le escapa una, ¿no? Pero que también no tiene sentido del humor, ¿no? Es decir, toda esta especie de guerra que hay entre los jóvenes y los boomers y los baby boomers, ¿no? Recuerdo, es decir, una anécdota muy de Cacho Castaña, ¿no? Un músico argentino, un cantante argentino de los años 60 y 70, que era de la generación de Plutón en Leo, que murió hace poquito, que en un momento Cacho Castaña hizo un chiste que todo el mundo hacía en los años 70 y 80, dijo, ante una violación relájate y goza, que ese era un chiste que se decía siempre, ¿no? Y cuando dijo eso en televisión salieron a cancelar en las redes sociales, que cómo puede decir que habla de la violación como si fuera una cosa normal, y Cacho Castaña decía, pero ¿qué les pasa? Es un chiste, ¿no? Es decir, y toda la generación de Plutón en Leo siempre dijo ese chiste, y nunca se tomó nunca nadie hizo problema por ese chiste, pero la generación de Plutón Escorpio sí, porque la generación de Plutón Escorpio sabe que por detrás de ese chiste hay digamos, simplificación de la cuestión de la violación, es un chiste que tiene que ver con las ideas patriarcales de que las mujeres están para violarlas. Entonces, bueno, empieza a ser una especie de... Y no te la deja pasar, ¿no?
Y justamente fíjense que digo, la generación de Plutón Escorpio con la generación de Plutón en Leo pues están en cuadratura, ¿no? Entonces cuando una generación está en cuadratura a la otra, eh, bueno, es como que siempre se arma, ¿no? Eh, es como que esa generación se preocupa en mostrarle todos los errores y entrar en conflicto con los valores de la generación que está en cuadratura. A ver, voy a aclarar porque yo ya veo que me van a venir los comentarios. No estoy ni de acuerdo ni no de acuerdo con lo que dijo Cacho Castaña ni nada por el estilo. Lo que estoy diciendo es un chiste o un comentario que una generación, que era la generación de Plutón en Leo, consideraba gracioso, para la otra generación, que es la generación de Plutón Escorpio, es considerado ofensivo, ¿no? Y de hecho, casi diría todo es considerado ofensivo para la generación de... Cuando uno piensa mal de alguien, cualquier cosa que se diga es como que se puede interpretar mal, ¿no? Pero bueno, es lo que pasa con Scorpio. Scorpio tiene que sacar de la basura bajo la alfombra y a veces saca basura, digamos, levanta la alfombra, a veces se encuentra basura, a veces no, pero tiene que hacer digamos, con la generación de Plutón Escorpio, digamos, uno es culpable hasta que demuestra su inocencia, ¿no? Es un poco así. Alguna vez leí, y esto es interesante, que aquellos que hicieron la Revolución Francesa eran los nacidos con Plutón en Escorpio, es decir, la persona que tenía alrededor de 40 años, ¿no? Es decir, los dirigentes de Robespierre y todos esos que hicieron la Revolución Francesa. Que obviamente la Revolución Francesa ocurrió cuando Plutón entró en Acuario, que tiene que ver con las revoluciones, y es obviamente el Plutón que estamos viviendo ahora en 2024, ¿no? A partir de noviembre de 2024 Plutón va a estar 20, o creo que 20 años, 19, 17 años en Acuario, hasta el 2040 me parece que va a estar. Y entonces, justamente eso tendría sentido, porque si es la generación de Plutón en Escorpio, es la generación indicada para hacer que un cierto momento o un cierto sistema de político llegue al fin, ¿no? Es decir, ocurre con Plutón en Acuario, que es el signo de las revoluciones, el Plutón de las revoluciones, pero le toca llevarlo a cabo a la generación de Plutón en Escorpio, que es la generación de la muerte y los nuevos comienzos, ¿no? Erin Sullivan, la astróloga que yo nombré, cuando habla de esta generación de Plutón en Escorpio, bueno, ella lo escribió a fines de los años 90 cuando esta generación era bastante joven, ¿no? Pero ella decía, es obvio que una generación que nace en medio de una epidemia donde la gente se está muriendo todo el tiempo de SIDA y con todo este tipo de cosas, no tiene tiempo para ser hipócrita, no tiene tiempo para andar digamos, azucarando la verdad. Es decir, tiene que ver las cosas de frente y ser totalmente sincero y ser brutales en su forma de actuar, porque si hay algo que sabe la generación de Plutón en Escorpio es que la muerte está a la vuelta de la esquina y que no existe tiempo para ser superficial, ni para dar vueltas, ni para ser hipócrita, ¿no? Y esta es una buena definición de Escorpio y de esta generación de Plutón en Escorpio. Y no es casualidad que yo hablaba del rock alternativo de la primera mitad de los 90, y no es casualidad que el miembro más importante de todo ese movimiento musical que ocurrió con Plutón bien en Escorpio fue Kurt Cobain, ¿no? Si bien Kurt Cobain no tenía mucho de escorpiano en la carta, digamos, era una personalidad escorpiana, ¿no? Es decir, se termina suicidando a los 27 años, ¿no? Él era pisciano con luna en Cáncer y ascendente en Virgo, si mal no recuerdo. Pero bueno, a los 27 años había tomado todo tipo de drogas, ¿no? Si toda la vida era adicto a la heroína, etcétera. Y en un momento no puede soportar más de estar vivo y se pega un tiro en la boca, ¿no? Con un rifle. Y esta es, digamos, un hecho sincrónico con un poco con la energía de esta generación, ¿no? Digamos digamos, la personalidad más importante de un movimiento es decir, termina encontrando la muerte, y está toda esta idea digamos, porque la muerte de Kurt Cobain fue algo muy fuerte para el mundo de la música, ¿no? Y para era el mejor momento de Nirvana, era como la gran banda que había surgido en ese momento, y de repente el tipo que todos consideraban el mejor cantante, el mejor compositor, la estrella del movimiento, se pega un tiro en la boca, ¿no? Por supuesto, Kurt Cobain tenía problemas familiares, es decir, en su familia él tenía varios parientes, varios tíos que se habían suicidado, primos de la madre, es decir, había como una familia
digamos, historia de esquizofrenia, todo ese tipo de cosas, ¿no? Hablemos de Neptuno, porque como dije en los otros episodios, es importante ver dónde está Neptuno en cada generación, además de Plutón. Neptuno entra en Capricornio más o menos en el momento que Plutón entra en Escorpio, ¿no? Y entonces esto da un poco la energía de los años 80 y de los años 90 acá, están de 1984 a 1998. Y da toda esa cosa de cierta aura conservadora, ¿no? De que todo el mundo quería ser yuppie, trabajar en la bolsa, ¿no? Trabajar en Wall Street y tener, digamos, éxito desde el punto de vista convencional, ¿no? Fijémonos que cuando después en 1998 Neptuno entra en Acuario, es de ahí donde surge el movimiento piquetero en la Argentina, surge esta cuestión de los dirigentes sociales, un aura digamos, de combatir, surge todo este movimiento de Occupy Wall Street, ¿no? Y se deja de lado un poco todo lo que tiene que ver con el aire de conservador que había, ¿no? Que era Capricornio, ¿no? Ahí es donde con Neptuno en Acuario después es donde las izquierdas ganan en América Latina, donde aparece Lula en Brasil, Evo Morales, los Kirchner, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, esto es parte de otra generación. Cuando Plutón estaba en Capricornio, eso también da un aire que tiene mucho que ver con la cuestión medio, es decir, sabemos que Capricornio es estructurado, pero también es medio aburrido, medio deprimente, ¿no? Porque tiene que ver con Saturno, ¿no? Entonces el hecho de que Plutón estuviera en Escorpio y que Neptuno estuviera en Capricornio daba un aura de cierta, como diciendo, hay un sistema en nosotros y está la muerte cerca, encima el sistema es demasiado rígido y no podemos oponernos al sistema, que era un poco lo que sentía toda esta generación gótica de jóvenes que sentían que tenían que ser parte de un sistema que los iba a oprimir, ¿no? Y los que vean South Park, como verán, yo veo muchas caricaturas para adultos, ¿no? Los que vean la caricatura de South Park, hay unos chicos que son góticos, ¿no? Entonces los góticos, cuando se enojan entre ellos, le dicen, eres un conformista, ¿no? Si los conformistas son los que iban al centro comercial a comprar cosas, los que no eran góticos, los que no eran deprimidos, ¿no? Y fumaban, ¿no? Y bailaban con la cabeza agacha. Y bueno, toda esta cosa del Neptuno en Capricornio daba la cosa del conformismo, del sistema, ¿no? Y, y lo único que puede hacer uno para escapar de las garras del sistema es deprimirse y quizás morir, ¿no? Y suicidarse. Al mismo tiempo, la generación nacida con Neptuno en Capricornio y Plutón en Escorpio es una generación que va a estar lista para crear nuevos sistemas y nuevas estructuras, ¿no? Es decir, eso es un poco lo que decía Erin Sullivan, ¿no? Es decir, si hay algo que saben esta generación es que el futuro terminó y ya no puede volver, ya no se puede volver atrás, y que bueno, cuando lo que toque matar y lo que toque enterrar va a tener que ser enterrado, va a tener que ser muerto y enterrado, porque no podemos volver a los viejos tiempos, ¿no? Es decir, los viejos tiempos ya pasaron. Y eso es algo que Scorpio sabe muy bien. Scorpio sabe que las cosas se acaban y que cuando se acaban, ¿no? Déjeme hacer un comentario que cuando Eugenio Caruti habla en su libro de los ascendentes, habla acerca de ascendente Scorpio. Uno de los ejemplos que da es el ejemplo de Jackie Kennedy, ¿no? Jackie Kennedy, obviamente la esposa del presidente Kennedy, ella era, bueno, de una familia distinguida de Estados Unidos, se casa con un Kennedy, ¿no? Que eran como, se convierten en presidente y la primera dama de Estados Unidos, y eran jóvenes, bonitos, ricos, y tenían estaban haciendo, digamos, cambiando el mundo, digamos, luchando por los derechos civiles, y parecía como que era un idilio. Entonces lo que termina pasando es que Kennedy es asesinado y ahí Jackie se tiene que enfrentar con que ese cuento de hadas que estaba viviendo tuvo un final y tuvo que enfrentar, bueno, el lado oscuro. El ascendente Escorpio tiene que ver con eso, ¿no? Aprender a aceptar el lado oscuro de la vida. Entonces tuvo que enfrentarse con la muerte, con la destrucción, con el duelo, ¿no? Y con la idea de justamente que la muerte y que las cosas se terminan, ¿no? El ascendente Escorpio tiene a Libra en casa 12, y Libra es como que
tiende a pensar en el final feliz, ¿no? Es decir, Libra tiene una idea mucho más positiva, es como el enamorado, entonces mientras estemos juntos todo será maravilloso, y llega Escorpio y dice, no, todo esto también se va a acabar porque todo se muere, ¿no? Es decir, todos somos, recuerden lo que yo decía, todos somos altares de Plutón, todos somos altares de Hades, que vamos caminando y en realidad todos somos un templo de la muerte, porque todos vamos a morir, ¿no? Es un poco deprimente decirlo, ¿no? Pero bueno, esta generación lo tiene muy claro, que sea lo que sea, se va a tener que terminar y probablemente les va a tocar a ellos terminar muchas cosas y cancelar muchas cosas y destruir muchas cosas, ¿no? Son ellos los que van a terminar en la Revolución Francesa, cuando se hablaba del régimen del rey, se hablaba de l'ancien régime, ¿no? El régimen anciano, o el régimen antiguo, ¿no? Y bueno, es la generación de Plutón en Escorpio la que va a terminar con el ancien régime, sea cual sea ese régimen antiguo, ¿no? Así que bueno, estamos llegando, me parece, al final del episodio. No hay mucho más que pueda aportar acerca de esto, creo que se entiende bastante bien. Para hacer una recapitulación rápida, los años de Plutón en Escorpio fueron, comenzaron un poco, coinciden con la parte más dura de la epidemia de SIDA, ¿no? Y la epidemia del HIV, mucha gente muere, está esta idea de que la muerte está omnipresente, ¿no? El clima cambia un poco, se pasa de ese Plutón en Libra que era tan venusino y glamoroso a un Plutón mucho más oscuro. Empiezan a surgir los darks, los góticos, los deprimidos, ¿no? El rock alternativo, todos bailando con la cabeza gacha porque la vida no tiene sentido. Se visten de negro, ¿no? Es decir, están en contra del sistema pero no pueden huir del sistema. Es la generación que tiene que ver con el final de las cosas, que comprende que las cosas se acaban y que ellos mismos van a ocuparse de cancelar un montón de cosas y terminar un montón de cosas que no tenían, digamos, que ellos sienten que ya no son evolutivas, ¿no? Y que son los que, digamos, la generación también de Plutón en Escorpio son los que van a señalar todos los errores, que van a sacar todo de abajo de la alfombra y van a analizar todo y que van a encontrar un poco los significados y las perversiones ocultas en el sistema, y por lo menos lo van a sacar a la luz. Es decir, no sé si es que lo van a terminar, pero bueno, lo van a intentar finalizar y enterrar todas las cosas que ellos consideren que ya no pueden seguir, ¿no? Que ese es el rol de Escorpio y ese es el rol de la muerte, ¿no? Y es una generación muy intensa que no tiene mucho sentido del humor, digamos, justamente Escorpio, digamos, la muerte nunca es graciosa, ¿no? Así que, bueno, estas son un poco las características del Plutón en Escorpio. Ya estamos viviendo, es decir, ya las personas que nacieron con Plutón en Escorpio, las más grandes, están cumpliendo 40 años, así que ya más o menos conocemos a esta generación. Y bueno, vamos a parar acá entonces. Después de esto viene la generación de Plutón en Sagitario. Los años de Plutón en Sagitario fueron, como siempre, Sagitario es mucho más divertido que Escorpio. Pero bueno, también son más ideologizados, ¿no? Es decir, todos los signos tienen sus pros y sus contras. Y bueno, ese va a ser el próximo episodio, el Plutón en Sagitario. Así que bueno, vamos a parar acá. Y bueno, les agradezco como siempre que me hayan acompañado en este episodio, en este video, o en este audio si lo están escuchando por audio. Y bueno, les pido que me den un me gusta si les gustó, que se suscriban a mi canal o que se suscriban a mi podcast si lo están escuchando por el podcast. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio de Plutón en Sagitario. Muchísimas gracias.